Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo webinar del año con el tema Nueva normatividad de outsourcing. El gran impacto se aproxima a la industria inmobiliaria. ¿Conoces tus obligaciones? Estaremos de la mano con expertos en el tema. En primer lugar, presento a Juan Carlos de la Vega. Juan Carlos es el actual socio director de S+S y cabeza de su práctica laboral. Cuenta con más de 34 años de experiencia profesional en el manejo de asuntos laborales, tanto individuales como colectivos. Es reconocido como un abogado líder a nivel nacional e internacional, en su área de especialización debido a su importante papel en la resolución de conflictos sindicales en la industria minera y automotriz en México. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Les presento también a Alejandro Vega Gómez. Alejandro es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, especializado en materia de impuestos. Socio director de la firma Conjunto Servicios Empresariales, socio accionista de la firma K10 Real Estate, inversiones en Estados Unidos, del ramo inmobiliario, socio director de la firma Torreto Consultores, empresa dedicada al correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, residente de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes al auditorio. Gracias por la invitación. Un gusto. Por último, tenemos a Jean Toul. Jean Toul es ingeniero mecánico con maestrías en Ingeniería Mecánica y Administración de Empresas por Cornell University en Ithaca, Nueva York. Actualmente es socio director de Softec Consultoría de Proyectos Inmobiliarios desde 1998, empresa dedicada a la investigación del sector inmobiliario. Bajo su dirección ha recopilado y analizado a profundidad información sólida del mercado desde hace más de 30 años. Jean, te cedo la palabra y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Luis. Gracias a todos por estar aquí. Esperamos que, como siempre, tengamos algo de información que pueda ser de interés y de utilidad para ustedes. Estaba viendo en la foto que puso Luis, estaba yo muy cachetón, ahorita estoy un poquito menos cachetón, pero me da mucho gusto ver a tantos y queridos amigos aquí. En esta ocasión, queremos platicar, si se recuerdan, los que estuvieron en el seminario de diciembre, una de las preguntas al final del seminario tuvo que ver con la reforma laboral que básicamente, como decía Alejandro ayer, pues la palabra outsourcing pues dejó de ser una palabra que podemos utilizar. La palabra de subcontratación, la palabra y entonces la pregunta que se hizo es, bueno, ¿y qué hago, no? O sea, ¿yo ahora cómo produzco? O sea, nuestra industria en los últimos 30 años pasó de ser una industria verticalmente integrada donde tenías una empresa desarrolladora, constructora que hacía todo, que hacía cimentaciones, que hacía plataformas, que hacía muros, que hacía estructuras, que hacía acabados, que hacía todo el proceso de postventa, a una industria especializada donde tienes empresas especialistas en hacer cimentaciones, empresas como Cimesa, empresas especialistas en hacer estructuras como ¿cómo se llama? Postensa, empresas especialistas en hacer interiorismo y acabados, empresas especializadas en instalación de cocinas, la fabricación e instalación de cocinas. Entonces, de repente, el desarrollador inmobiliario se volvió un poquito como una fábrica de coches. Pero la reforma laboral, de repente, pues le metió le aventó una llave de tuercas a la línea de producción. Entonces, para muchos de nosotros, pues ahora se ha vuelto muy complicado y muy confuso entender qué hacemos. Como ustedes saben, y ya hemos platicado en lo que va del año,
Hemos estado platicando y ustedes conocen a Softec más por el lado de mercado. Hemos platicado, decíamos, ¿qué aprendimos en la pandemia? Primero, cuidar a los que quieres, apreciar lo que tienes, suponer que la crisis es permanente porque eso te permite enfocarte en hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir, tener sistemas para venta y entrega en línea, el mundo se digitalizó, cuidar nuestra caja, dejar que la adversidad saque lo mejor de nosotros, jugar a ganar, atacar y no retirarnos, pausar cuando debemos, afilar el hacha, hacer ejercicio, cuidarnos y cuidar a los demás. Aquí lo que estamos haciendo es afilar el hacha, es aprender cosas nuevas que tenemos que hacer. Y finalmente, las empresas y las personas que sobreviven en situaciones de vida o muerte tienen 3 cosas en común. Tienen enfoque para saber qué tienen que hacer para sobrevivir, disciplina para hacerlo y sentido del humor para reírse cuando las cosas no salen como realmente uno quisiera, ¿no? El año pasado estuvimos todo el tiempo platicando con todos ustedes, hablando de que el parabrisas es 50 veces más grande que el espejo retrovisor porque hay que ver para adelante más de lo que vemos para atrás. Lo que comentábamos el año pasado es que el mundo que vivíamos antes del 2020, ese ya no va a regresar, así como las oscuras golondrinas de Adolfo Becker. Ya lo que estamos viendo es que tenemos que ver para adelante y ahora, para ver para adelante, tenemos que tener información y conocimiento. Lo que hemos platicado, ¿te bajarías de un coche sin saber a qué velocidad va? Todos nos hemos bajado de un coche, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos bajado de un coche a 100 kilómetros por hora, no? No es lo mismo. Todos nos hemos subido a un coche, pero yo creo que yo no conozco a nadie que se haya subido a un coche que va a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, todas estas cosas tenemos que tener información y conocimiento. Hemos hablado de cómo nuestro mercado, calculamos que el año pasado, perdón, se vendió en 492,000 millones de pesos en nuestra industria. Este año calculamos que van a ser 481,000 millones de pesos, de los cuales vamos a vender 178,000 viviendas, 12,000 viviendas vacacionales, se van a adicionar en nuestra estimación 10,000 cuartos de hotel nuevo, contra lo que normalmente veníamos haciendo entre 20 y 40,000. En oficinas se están terminando algunos edificios en algún lado, pero la verdad es que de 650 a 700,000 metros cuadrados de oficinas que veníamos agregando año con año, ahorita simplemente pues son como las colitas de la producción. En industrial calculamos 3,5 millones de metros cuadrados más, y en comercial más o menos como unos 900,000 metros. Ya anunció Walmart el año pasado, tuvo un año récord en la construcción de nuevas tiendas, alrededor de 200,000 metros cuadrados, si me acuerdo bien. Salió la noticia ayer en el Reforma. Soriana, Liverpool, H-E-B, Chedraui, todos están retomando sus aperturas de nuevas tiendas. Para este 2022, pensamos que se va a continuar la contracción de ventas que tiene nuestra industria, que viene desde el 2007. Si ustedes ven, en 2017 vendimos 315,000 viviendas. Este año calculamos que se van a vender 186,000. No porque no haya demanda, sino porque no hay oferta. Lo que estamos viendo es una contracción en la oferta. Los proyectos nuevos que están arrancando muy poquitos proyectos. Y hemos hablado también de los 3 tipos de proyectos o desarrolladores que estamos viendo hoy día. Primero tenemos a los que llamamos los melones, son los que venden más que el promedio de su zona, más que el promedio de su mercado. Y la pregunta que se tienen que hacer es si esa ventaja es competitiva o es sostenible, si lo van a poder seguir haciendo. Tenemos a los que llamamos las sandías, que son las que venden menos que el promedio. Y entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué podrías hacer mejor para aumentar tu velocidad de ventas y tener un mejor éxito? Y finalmente tenemos los que llamamos los limones o la limonada, que es como aquella vieja historia de la persona que va al mercado y se encuentra a una persona vendiendo limones. ¿Cuánto valen los limones? Pues valen tanto, pues dámelos todos, ¿no? Pues si no, luego ¿qué vendo, no? Entonces tenemos un montón de proyectos. De hecho, casi la mitad de los proyectos que están en operación este año van a terminar de vender en este 2022. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Qué sigue, no? Tenemos que evaluar qué producto hay que hacer, el precio, la promoción, el punto de venta. Ayer tuve yo una conversación con un cliente a quien le hicimos un estudio de mercado, que dijo, bueno, pues mira, el producto me gustó. La velocidad de venta que me recomendaste me gustó.
La ubicación me gustó, pero ¿sabes qué? Le subí el precio 50% porque, ¿sabes qué? Me da mejor los números. No, compañero, eso es parte del paquete, ¿no? Hay que entender los canales de venta, los costos, la competencia, quién es tu cliente. Hay que entender cuántos clientes hay en los mercados, cuánto pueden pagar los clientes. Aquí podemos ver una gente que va a comprar. Ahorita pensamos que una vivienda top Infonavit de 2.200.000 es vivienda de interés social, pero no, esto está llegando al mercado CS+. El mercado CS+ en la Ciudad de México representa solamente el 32% del total de los clientes. Es un mercado de nivel alto. Entonces, ¿cuánto puede pagar? ¿Qué tipo de familia, para qué tipo de usuario estamos diseñando? Y todos ustedes están acostumbrados a pensar en los servicios de SoftTech, pero yo lo que les quiero poner en la mesa es que nuestra chamba en SoftTech es que ustedes tomen buenas decisiones. SoftTech existe para que toda la comunidad SoftTech tome mejores decisiones a través del conocimiento. Tenemos los productos de planeación y estudios, tenemos los productos de información de mercado, el CDI, la aplicación, tenemos las nuevas áreas que estamos creando, Softland, son terrenos para desarrollo. Si necesitan ustedes terrenos, se han acercado mucha gente a pedirnos que los ayudemos a colocar terrenos y finalmente estamos abriendo un área de banca y de inversión y capital de desarrollo con MEXCAP y con ¿cómo se llama? Credit Brokers y otra serie de aliados con los que tiene SoftTech, pero nuestra chamba es ayudarlos a que tomen ustedes buenas decisiones. Normalmente, para hacer un proyecto inmobiliario exitoso, tienes 3 elementos. Tienes los elementos de planeación, de producción y de entrega. Nosotros aquí ay, se me fue aquí mi computadora, perdón. Tenemos, en la parte operativa, tenemos en la parte de planeación, tenemos la parte de mercado, la parte de gestión, la parte de levantar capital, la parte fiscal y legal. En la parte de operación tenemos la edificación, la parte laboral, la parte comercial de ventas, la parte financiera y una cosa que no le ponemos demasiada atención, que es la parte de cierre, que es la parte, los créditos hipotecarios para los clientes, la postventa, las garantías que tenemos y los avisos de terminación. En este taller en particular, lo que queremos hacer es enfocarnos en la parte laboral, que nos cambiaron las reglas del juego. Y entonces, ay, chispas, ahorita ya me estoy, ahí está. Entonces, ahora, lo que queremos ver son estos efectos de la reforma laboral sobre los desarrollos inmobiliarios y tenemos, la verdad es que un grupo de expertos aquí, como siempre, trato de que nuestros expertos los pongo a que hagan un chirris de tarea, no demasiada, no es una tarea mortal, pero el tema es que todos ustedes tengan algo que puedan morder y consultar conforme van viendo. Entonces, me gustaría cederle la palabra a Alejandro primero, y después a Juan Carlos, para que nos platiquen de los temas operativos y de los temas jurídicos que tienen que ver con estos cambios en cómo tenemos que hacer los negocios. Esta pregunta, la verdad es que quien nos las puso en la mesa fue Luis Gallo en diciembre. Espero que Luisito esté por aquí, si no, ya lo buscaremos, pero pues ahora sí, somos todo oídos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jean. Excelente explicación. Pues muy buenas tardes a todos. Ahorita vamos a comenzar a proyectar unas láminas respecto a este tema del REPSE. Desde mi punto de vista, y platicado con colegas, un tema bastante controversial en cuanto a los criterios de la autoridad, ¿no? Hacia qué se pronuncia, quiénes están obligados a hacer este registro en el REPSE, quiénes no están obligados, y las definiciones precisas de qué viene siendo el tema REPSE y las leyes que nos implican o que están implicadas en este tema de la reforma laboral. Como bien mencionaba Jean al principio y platicábamos ayer preparando este webinar, pues la palabra outsourcing, ¿no? Al principio quería comenzar con esta parte explicando cuál es el buen funcionamiento del tema del outsourcing. Ya no existe el outsourcing, es un término que tenemos que eliminar completamente de todo nuestro
nuestro esquema laboral. No existe el outsourcing, no existe el insourcing. Ahora con esta reforma laboral que fue publicada el año pasado, tenemos que ir más allá y identificar qué es este tema de la subcontratación de un servicio especializado o de una obra especializada, ¿sí? La que viene, por favor. Entonces, como un pequeño índice, vamos a hablar un poco respecto de una introducción sobre qué es el REPSE, las obligaciones, algunas recomendaciones que nosotros consideramos y cuáles son nuestras conclusiones, ¿sí? Es un tema bastante amplio, es un tema que es, no sé, es algo complejo de discutir porque hay clientes que nos obligan a que nos registremos en el REPSE, hay clientes que nos dicen no te registres en el REPSE porque ya no te voy a dar trabajo, pero sí es una tarea que tenemos que analizar minuciosamente con cada uno de ustedes y con cada una de la actividad que vayan a tener dependiendo el cliente, el producto o el proyecto que traigamos en mente. Adelante, por favor. Bien, el REPSE, ¿qué es? Registro de prestadoras de servicios especializadas u obras especializadas. La reforma como tal, que fue una reforma laboral, que fue vigente a partir del 24 de abril, es directamente con la Ley Federal de Trabajo, es la Ley Federal que se fue reformada. Pareciera que esta es una reforma laboral, pero en sí también tocamos algunos tintes fiscales. Un poquito más adelante vamos a platicar al respecto porque hay ciertos conceptos en los cuales si no cumplimos con estas obligaciones, pues no vamos a poder hacer la deducción para efectos de ISR ni el acreditamiento del IVA. Entonces, no nada más es un tema laboral, es un tema laboral que también nos trae efectos fiscales y de seguridad, por supuesto. Como introducción, ¿cuáles son los artículos que se reformaron? El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Queda prohibida la subcontratación de personal, lo mismo que mencionábamos anteriormente. Eliminemos por completo de nuestras cabezas el outsourcing. No existe un correcto manejo del outsourcing ni del insourcing. Eso ya no debe de existir. Queda prohibida estrictamente la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o una persona moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. ¿Qué es esto? Es decir, yo le voy a prestar algún servicio a alguno de mis clientes y mis trabajadores están en las instituciones de mi cliente, cumplen los horarios de mi cliente y están bajo las órdenes de mi cliente. Queda prohibido completamente, artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 13 de nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice lo siguiente. Esto es un tema que yo comento, es eliminar, como venimos platicando, los conceptos como outsourcing o insourcing de forma legal y correcta. De referirnos es subcontratación de servicios especializados, ¿sí? Eliminamos outsourcing y ahora se trata de saber subcontratación de servicios especializados o de obras especializadas. ¿Qué nos dice este artículo 13? Dice, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público al que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos desmenuzándolo un poquito más. Es decir, la subcontratación de servicios especializados será permitida única y exclusivamente que si yo le voy a prestar algún servicio especializado a mi cliente, en su objeto social o en su actividad económica preponderante, en su constancia de situación fiscal, no tengamos la misma actividad o no tengamos el mismo objeto social. En las recomendaciones les platicaré acerca de una que es muy importante que analicemos, cuál es el objeto social con el que estamos registrados y cuál es la actividad económica. ¿Qué pasa mucho en este tema, con este artículo? Generalmente cuando nosotros creamos una empresa, vamos con un notario público, le pedimos que cree una empresa con cualquier tipo de giro, pero los notarios crean un borrador y nos ponen una infinidad de objetos social. El objeto social específicamente es a qué se va a dedicar mi empresa. Y en este borrador, pues bueno, nos ponen que somos comerciantes, que somos publicistas, que somos prestadores de servicios, comercializadoras, constructoras. Anteriormente esto se utilizaba para tener un objeto social muy amplio que nos pudiera permitir tener varias actividades económicas. Entonces, una de las recomendaciones principales es, tanto nosotros que vamos a prestar el servicio como al cliente al que le vamos a prestar el servicio, analizar y acortar ese objeto social a lo que única y exclusivamente nos dedicamos, ¿sí? Y lo mismo en nuestra constancia de situación fiscal. Esto es las actividades que nosotros tenemos registradas dentro del SAT. Es decir, dentro de las actividades económicas tenemos diferentes porcentajes. Estos porcentajes pueden ir del 10, 20, 30%, ¿no? O sea, yo puedo decir, me dedico el 50% a los servicios de contabilidad, 30% tengo ingresos por asimilables a salarios y 20% me dedico a la publicidad. Esa es la actividad económica que tenemos en la autoridad. Entonces, tendremos que analizar muy bien qué objeto social tenemos en nuestra acta constitutiva y cuáles son las actividades económicas que tenemos en nuestra constancia de situación fiscal y las de nuestro cliente,
para tratar de acortarlos lo más posible, y entonces, si entramos en este tema de subcontratación de personal, poder prestar el servicio con las adecuaciones que nos pone aquí la Ley Federal del Trabajo. Artículo número 14 dice: la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores. Es decir, una vez que nosotros nos identificamos en el supuesto en el que tenemos que estar registrados dentro del REPSE para poder prestar el servicio, o alguno de nuestros proveedores se identifica en el supuesto de un REPSE, tendremos que elaborar un contrato en el cual especificemos todos estos puntos, ¿sí? ¿Cuál es la obra que vamos a tener? ¿Cuáles son los trabajadores que se van a encargar de esta obra o el número aproximado? Y cuál es el servicio especializado que vamos a realizar, ¿vale? Artículo 15, Ley Federal del Trabajo, dice: las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro en Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo mismo que hablamos anteriormente. El REPSE, que es la palabra nueva, la palabra famosa que vamos a estar utilizando, esto se lleva a cabo dentro de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Una vez que nosotros identifiquemos que tenemos que estar registrados ahí, o nuestros proveedores ahí, el proceso inicial es hacer este registro. Hay una guía de registro, la cual tenemos que analizar y basarnos en ella para poder realizar un correcto registro ante la autoridad, y este permiso tiene un periodo de 3 años, es decir, cada 3 años vamos a tener que estar renovando nuestro permiso, ¿vale? Sí, por favor. Esta página que les dejo aquí, que es un link, ¿a qué se dedica este link? Aquí vienen otras obligaciones que tenemos en el tema del REPSE. No es nada más generar el registro y única y exclusivamente dedicarnos a eso. Existen muchas otras obligaciones. La verdad es que por el tiempo que tenemos sería imposible prácticamente. Tendremos que dedicar todo un día a explicarles punto por punto cuáles son las obligaciones que tenemos que hacer. Hay obligaciones con Ley Federal del Trabajo, con el temas de ley del ISR, con temas de ley del IVA, con Código Fiscal de la Federación, pero en este link pueden encontrar algunas de las otras obligaciones que tenemos al momento de registrarnos con el REPSE. Ah, perfecto, me mencionan que el link lo van a poner en el chat por si lo quieren copiar o ahí puedan entrar. Bueno, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que yo les haría? Como les comentaba hace rato, analizar en nuestra empresa cuál es el objeto social que tenemos y cuál es la actividad económica que tenemos, ¿sí? Tanto nosotros como nuestro cliente como nuestro proveedor. Y una vez que identificamos eso, acortarlo lo más posible para entonces tener más apertura en cuanto a no caer en ese supuesto del REPSE, o si caemos, especificar en dónde estamos. Contar que nuestra empresa tenga capital humano, es muy importante este tema para la legalidad de la operación, ¿sí? La autoridad cada vez se pone más compleja y inclusive nos podemos meter en un tema de EFOS y de EDOS, ¿sí? De operaciones simuladas. Entonces, contar que nuestra empresa tenga un objeto social adecuado, actividad económica adecuada, que tenga un capital humano, que tengamos activos, que tengamos infraestructura y de la misma forma nuestros clientes y proveedores. Para el correcto registro en esta página del REPSE y para estar al corriente con nuestras actualizaciones, tenemos que tener todo en tiempo y forma, es decir, tenemos que estar al 100% en el IMSS, en el SAT, en Infonavit, con la finalidad que nos permita el correcto registro. De no ser así, nuestro registro no va a poder proceder. Es uno de los filtros que nos ponen. Tenemos que definir cuáles son las actividades que vamos a registrar dentro de nuestro REPSE para no poner, como les mencionaba hace rato, que somos todólogos, ¿no? Sino especificarnos en cuáles son nuestras actividades. Contemplar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Esto se refiere al tema de la no deducibilidad de la facturación que nosotros le emitiríamos a nuestro cliente o que nos emitirían si estamos en un supuesto REPSE y no tenemos un correcto registro. Y bueno, para hacer el correcto registro, bueno, analizar la guía para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Ahorita en un momento también les proporciono el link para que vean la guía de los cumplimientos fiscales. A manera de conclusión, subcontratación de personal, la cual expresamente está prohibida y consiste en proporcionar o poner a disposición trabajadores o propios al servicio de terceros, ¿sí? Otro punto, subcontratación de servicios especializados. Desde mi punto de vista muy particular, ahorita el abogado nos ayudará a hacer un poquito un desglose más definido de esto. No está expresa, definida en ninguna parte qué es una subcontratación de personal, lo cual nos deja una apertura bastante compleja en este tema de si estamos cayendo en un supuesto de subcontratación de personal o no, y lo mismo en la obra especializada, ¿no? Y hablando más del tema de ustedes como constructores, pues es un poco complejo, porque si a mí me están contratando para que yo realice una obra, pero
bueno, en este caso, si es un servicio que estoy prestando o no es un servicio que estoy prestando, en realidad yo solamente estoy construyendo, mi empresa cuenta con activos, tengo personal, no lo estoy poniendo a disposición. O sea, es un tema bastante complejo que tendremos que analizar detenidamente en cada uno de los casos, ya sea para nosotros registrarnos, prestar un servicio o tener alguno de nuestros proveedores que lo obliguemos o que esté en el supuesto de registrarse en el REPSE. Aquí voy a dejar nuestros contactos para cualquier tema posterior. Muchísimas gracias. Desde el punto de vista jurídico, Juan Carlos, ¿cómo afecta esto? ¿Qué significa? ¿Qué tienes que hacer como empresa? ¿Qué cambios tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que operar? ¿Qué sucede? Platícanos. Claro que sí, con todo gusto, Jim. Un placer estar con ustedes. Gracias. Nada más aclarando, el nombre de mi firma es Santa Marina y Esteta. Ujú. La pregunta es muy buena, sobre todo si le enfocamos a la industria de la construcción, que ha tenido una enorme discusión y debate con el gobierno federal para llegar a conclusiones. A mí me parece que la presentación que hace Alejandro es muy completa y realmente, Alejandro, cubres gran parte de los aspectos legales y más que llevar yo mi presentación, quisiera hacer algunas observaciones puntuales, ¿no? Efectivamente, a partir de que entre en vigor esta reforma, el 1 de septiembre del año pasado, la subcontratación de personal está prohibida. Esto es la posibilidad de ir a contratar con Manpower, con ADECO o con ese tipo de instituciones. El servicio de personal es un acto ilegal y tiene una serie de consecuencias en diferentes sentidos, ¿no? Sin embargo, como una alternativa, la ley nos permite llevar a cabo, a las empresas contratar servicios especializados u obras especializadas, siempre y cuando las mismas no sean parte del objeto social de la beneficiaria. Y además, este prestador de servicios especializados, como bien lo dice Alejandro, se encuentre registrado en el REPSE. Y aquí es en donde empezamos nosotros, los abogados, a tener una enorme discusión, que ahorita les platico al final cómo afecta a la industria de la construcción, porque se está prohibiendo la puesta a disposición de gente. La tradición legal, la tradición jurídica de muchos años en materia laboral, nos da una definición de qué es poner a disposición, que es precisamente lo que está prohibido. Y poner a disposición lo habíamos siempre entendido como la facultad que tiene el beneficiario, el que recibe el beneficio del servicio o de la obra, de poder ordenar o poder instruir a esos trabajadores que laboran para un contratista. Si yo tengo esa posibilidad como beneficiario, estoy poniendo a disposición, o me están poniendo a disposición trabajadores, y consecuentemente es un acto prohibido. Entonces, lo que las discusiones en la Cámara de la Industria de la Construcción directamente con la Secretaría, en la que participó la secretaria Luisa María Alcalde y el subsecretario en funciones Alejandro Salafranca, fue definir, ¿verdad?, si nosotros como constructores en toda la cadena de producción estábamos poniendo a disposición trabajadores o no, en beneficio del beneficiario. Lo que resultó ser a toda lógica era que pues no, nosotros no ponemos a disposición trabajadores, a nosotros nos contratan para construir una determinada obra o una parte de la obra, ¿no? Entonces, ese era el argumento técnico y jurídico contundente para decir, a nosotros como industria de la construcción no nos debe de aplicar
la regulación en materia de subcontratación y por lo tanto no deberíamos de tener un REPSE. Me parece que esa discusión jurídica es perfecta e indiscutible. Sin embargo, uno dice y la Secretaría dispone. Nunca, en todas las sesiones que hubo con la Secretaría del Trabajo, nunca se le pudo convencer de que la industria de la construcción estaba fuera de la regulación de subcontratación. Es criterio personal de la secretaria el considerar que sí nos aplica a nosotros, insisto, es discutible, pero ellos consideran que sí, y como consecuencia tenemos que cumplir con toda la regulación, incluyendo la obtención del REPSE. Desafortunado porque la verdad es que incluso el tratar de cumplir a cabalidad con la regulación del REPS de subcontratación resulta muy complejo y ahorita vamos a decir por qué. Entonces, pero ese es el análisis de fondo con la definición en donde se prohíbe la subcontratación de personal y en donde se permite la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Entonces, de entrada, traíamos ya una discusión. Bueno, partamos del supuesto de que sí nos aplica. No sin antes comentarles, y esto también es, lo pongo de manera paralela como un comentario, los argumentos jurídicos siguen existiendo. Lo que pasa es que ni la Secretaría del Trabajo ni el SAT han impuesto una multa u objetado una deducción, ¿verdad? Como para poder nosotros como constructores impugnar y someter los criterios del SAT o de la Secretaría a la determinación de un juez. No ha habido un solo asunto. No sé si pasarán meses o años sin que los haya. Lo que ha sucedido ha sido que el mercado reaccionó de una manera muy peculiar. Fuera del análisis técnico, el mercado en general, de todos los prestadores de servicios y en concreto de la industria, los que reciben el servicio o el beneficio de la obra, se sentían mucho más tranquilos de pedir al contratista el REPSE para asegurar sobre todo la deducibilidad en los pagos. Y eso detonó una tendencia comercial, de tal manera que yo, constructor o ejecutor de una parte de una obra o experto en determinados aspectos de la construcción, pues si yo no cumplía con el REPSE y no aplicaba para que me lo dieran, pues me quedaba sin proyectos, ¿no? Entonces se dio un tipo pánico de mercado. Pero sí quiero comentarles que el tema jurídico sigue estando en debate y cuando pues opere una situación, una aplicación de una multa o la no autorización de una deducción por alguna factura que estemos pagando, pues siempre habrá la posibilidad de impugnar y que los tribunales se pronuncien en este sentido. Lo que es también importante mencionar es que si bien es cierto que precisamente por ese pánico en el mercado generó esta reacción, hay un tema jurídico muy relevante que aplica de una manera directa y tajante en esta industria, que es la responsabilidad solidaria. Ya veníamos todos siendo demandados y codemandados en las juntas de conciliación, muchas veces como responsables solidarios de alguna obra en construcción que venía siendo ejecutada. Y había maneras de defenderse. Hoy, al momento en que tú aplicas para el REPSE, desde ese momento y tienes un contrato firmado con otra empresa de la construcción, el beneficiario último, la constructora general, digamos, asume todas
las responsabilidades solidarias de la cadena productiva en materia laboral. Eso nadie lo ha ponderado y estoy seguro que mucho menos lo han considerado en sus análisis o estados financieros o no sé cómo se llaman esos documentos. En Pero términos están así. prácticos, ¿qué quiere decir eso, Juan Carlos? El constructor general, llámese como se llame, ejecuta una obra en todas sus facetas y subcontrata X, que la obra civil, que la obra de estructuras, que hidráulica, y esos a su vez otros más para abajo, ¿no? Que esa es la forma como viene operando el mercado desde siempre. Cuando todos se registran en el REPSE y se firman los contratos correspondientes, el constructor general asume todas las responsabilidades laborales de esa cadena productiva en esa obra en concreto. No nada más laboral en temas de beneficios en la Ley Federal del Trabajo, que el aguinaldo, que los salarios y todo esto, sino también en todo el tema de pagos, por ejemplo, al Seguro Social, también se da la responsabilidad solidaria. Y aquí, Alejandro, a lo mejor ahí me tendrías tú que corregir en temas fiscales. Entiendo que también hay una responsabilidad, no sé si será solidaria, yo no soy experto en materia fiscal, pero también asumes una responsabilidad como consecuencia de prestar un servicio especializado a un tercero. Entonces, es enorme y ninguna de esas, bueno, yo digo, soy asesor laboral y hasta ahorita no hemos tenido todavía ningún litigio en donde nos exploten estas nuevas disposiciones. Como saben, también el tema laboral está transicionando y las juntas de conciliación y arbitraje están por desaparecer. Ya desaparecieron en muchos estados de la República y desaparecerán en los que faltan. Entonces, son nuevas tribunales, nuevos juzgados, etcétera, que traerán nuevos criterios, pero tarde o temprano, este tipo de responsabilidades nos van a alcanzar. Es a lo que me refería yo, Jim. Pero la otra es, si no aplico y para el REPSE, pues no tengo contratos, ¿no? No me salgo del mercado también. Se ponen en una situación compleja. Entonces, tú me estás diciendo, por ejemplo, aquí, que vamos a decir que yo estoy haciendo una torresota en Reforma, ¿no? Y entonces contraté a una empresa para que me hiciera la cimentación. Y esa empresa contrató a un excavador, que contrató a un chalán que estaba sacando cascajo, ¿no? Entonces, de repente, el Seguro Social puede llegar conmigo 10 años o 9 años después y decir, oye, fíjate que esta empresa que tú contrataste para que te hiciera la cimentación y tal, pues no le pagó completo su Seguro Social al cuate del cascajo y pues cáete con 20 millones de pesos. ¿Eso es básicamente lo que me estás diciendo? Sí, no se puede ir a 10 años, pero sí se puede ir a un máximo de 5 años, es correcto. Entonces, en los contratos, dependiendo de dónde bates, si eres beneficiario o eres prestador de servicios especializados, proveedor, contratista, pues me imagino, este tipo de responsabilidades contractualmente las tienes que prever. Los contratos de obra que hoy se hagan, el beneficiario se va a amarrar en todo eso y debería de estar solicitando las garantías correspondientes, ¿no? Nada más para complementar, como bien menciona aquí el abogado, sí es un tema bastante difícil porque para estos efectos el SAT no se ha pronunciado ni a favor ni en contra. O sea, es un tema que única y exclusivamente, por decirlo así, le están aventando la pelotita a Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el SAT, si bien menciona aquí el licenciado, vamos a cargar con toda esta situación de responsabilidad solidaria, el SAT no nos está indicando si él está a favor o si está en contra, pero está en lo correcto, licenciado. Si yo voy a contratar a una serie de personas que estén dentro del REPSE, pues vamos a cargar con esa responsabilidad solidaria. No significa, por ejemplo, aquí hay una pregunta que lo que explica es que asume el pasivo laboral altísimo. No significa ese tema, la pregunta que nos hace Roberto. Más bien significa que si la empresa que yo contraté, que está abajo de mí, ¿sí?, que está registrada en el REPSE, no cumple con sus obligaciones fiscales, ¿sí?, entonces yo, que soy quien lo contraté, voy a tener alguna responsabilidad solidaria.
El tema del REPSE básicamente se trata de tener un mejor control de todas las personas físicas o morales que presten servicios y que cumplan con esas obligaciones fiscales, tanto del pago del impuesto como de las liquidaciones ante el IMSS. Va más para allá para ese tema, pero desde mi punto de vista lo preocupante es que esa responsabilidad solidaria, pues el SAT ni siquiera se ha pronunciado. Es como, ahí pregúntenle a la Secretaría del Trabajo y ya después vemos, ¿no? Y en efecto, pues la autoridad tiene hasta 5 años hacia atrás para hacernos ese tipo de revisiones. Correcto. Y hay una serie de obligaciones que también hay que considerar y creo que muy pocos hemos estado cumpliendo. En materia pues, laboral, pues tienes la obligación, como decía Alejandro, de tener un contrato por escrito en el que se establezcan, bueno, que en la industria pues sí hay esos contratos, evidentemente. Tú tienes que establecer la descripción de la obra, tienes que poner el número aproximado de trabajadores que vas a utilizar, etc. Ese es quizá el más fácil. Pero también ante el Seguro Social tienes que registrar tus contratos. Claro, aquí hay un sistema especial, a diferencia de otras industrias, tienes el CIROC, ¿no? Pero tienes que registrar estos contratos de obra también. Y ya lo venían ustedes haciendo. Tienes la obligación, y aquí complementame Alejandro, en materia de ley de impuesto sobre la renta y ley del IVA, hay una obligación tremenda del beneficiario de recabar información de CFDIs de pagos de salario, comprobantes de pago de cuotas obrero patronal, en fin, respecto a los trabajadores que se involucran en la obra. Entonces, es una obligación documental tremenda, ¿no? Yo no estoy seguro que todas las empresas y todos los prestadores de servicios estén cumpliendo, pero ahí está la obligación. Oye, una pregunta. En este caso, ¿podría existir un supuesto donde le pasaras esta bronca inclusive al consumidor final? La obligación de recabar información no creo. A lo mejor el costo correspondiente que te tome a ti tener toda esa información en tus sistemas, pues quizás sí. Pero haz de cuenta, yo compro una casa, le compro una casa a, no sé, a Ara o lo que tú quieras, o a Geo, le compré una casa a Geo, ¿no? Que Geo ya para efectos prácticos no existe. Y entonces, de repente llega el SAT, el Seguro Social, y dice, pues, con la pena, estos cuates no cumplieron, pues todos los cuates que le compraron casas a estos cuates subcontrataron estos servicios y pues cáetela con tu cachito del Seguro Social de la gente, de la cosa. Okay. Buen punto. No, yo creo que el adquirente de buena fe no asume los pasivos. Es el constructor general el que asume los pasivos. Ok. Sí, aquí de entrada tendremos un filtro muy importante, que es al momento de terminar la obra, pues tenemos que hacer la liquidación con el IMSS. Entonces, a eso se refiere más que nada, ¿no? Yo puedo contratar a alguien que me haga los cimientos y después esta empresa desaparece y para yo hacer la liquidación ante el IMSS de la obra como tal, ahí es donde entraríamos en una responsabilidad solidaria. Es decir, sabes que no te puedo liberar tu obra hasta que no cumplas con todos estos pasivos. Va más hacia ese tema, no ya al consumidor final como tal. Pero vamos a decir que la liberaste, te la entregaron y de repente dentro de 4 años y medio la autoridad determina que el que te hizo la cimentación no cumplió con X cosa y ya no existe esa empresa. ¿Ahí qué pasa? No creo que se dé el supuesto, bueno, no se ha dado el supuesto ni creo que exista por eso mismo que menciono, ¿no? Para que el IMSS, bueno, para que todas las autoridades puedan, o tú puedas iniciar con tu proceso de venta, tienes que tener finiquitados al 100% y liberados todas las obras. O sea, tienes que, para el tema del aviso de la terminación de obra. Es correcto. Lo que estaba platicando ahorita en la introducción. Ok. Sí, prácticamente lo que comenta el licenciado es, pues, nos estamos convirtiendo en los auditores de varias autoridades, del IMSS, del SAT, del Infonavit, de todos. O sea, nosotros tenemos que revisar que todos cumplan con las obligaciones fiscales. Va más hacia ese tema. Es una carga laboral mucho más pesada para los constructores, contadores, administradores, etcétera. Ahora, hay un tema absurdo, porque si bien la Secretaría insiste en que sí somos sujetos de REPSE, a mí en lo personal, independientemente de la presión del mercado, me parece que no lo somos. No somos subcontratación. Pero bueno, al momento de que se te aplican las reglas de subcontratación, se vuelve casi imposible cumplir por un tema. Una de las características fundamentales de la subcontratación válida
es que ningún negocio puede subcontratar su core business. O sea, ¿qué es el core business del negocio? Es las actividades que se encuentran incluidas dentro del objeto social y también la actividad económica preponderante. Y la actividad económica preponderante, pues es aquella por la que obtienes el mayor ingreso, por la que facturas más. Entonces, si yo soy una empresa constructora y mi objeto social habla de construcción y edificación de obras civiles, pues al momento en que yo le pido al de las cimentaciones o al de la estructura metálica que me haga una obra, pues es parte también de mi core business, ¿no? O sea, así está descrito en nuestros objetos sociales. Entonces, y uno se pone a pensar, ¿y cómo carambas le voy a hacer para que no se entienda que estoy subcontratando mi core business, ¿no? Y ahí es básicamente, digo, no hay una solución perfecta. Lo que hacemos, pues, es jugar precisamente con los objetos sociales. Y no sé, ahorita se me ocurría hablar incluso de descripciones como una empresa cuyo objeto sea la integración de obras de construcción. Ustedes saben más que yo, pero yo no sé si los constructores generales realmente construyan. Me parece que no construyen, nada más coordinan, ¿no? O vamos, alguna cosa así, un coordinador de obra o algo por el estilo en la descripción del objeto que te permita con más facilidad poder subcontratar empresas expertas en uno o en otro aspecto de su negocio, ¿no? Pero no hay una solución perfecta y nos dejan en una posibilidad muy complicada de poder cumplir esa obligación. Hay una, perdón, hay Adelante. una pregunta que se me hace importante que realiza Marcela Ramírez. Dice, derivado del REPSE se detonan obligaciones para prevención de lavado de dinero. En efecto, Marcela, sí se pueden derivar ciertas obligaciones. Eso lo veríamos en el artículo 17 y en el artículo 15, inciso A. Esta parte viene dentro del link también, que será un tema a tratar ya individualmente, pero sí puede haber obligaciones en tema de ley antilavado de dinero. De acuerdo. Y Jean, pues básicamente esas serían las adiciones que yo puedo hacer a la muy completa presentación de Alejandro. No sé si quisiera aprovechar y abrir el foro para preguntas. Ya saben que aquí estamos entre colegas y amigos y aprovechen que tienen dos cuates que sí saben. La otra vez que me preguntaron a mí, pues yo no tenía la más remota idea de qué me estaban hablando, entonces por eso me di a la tarea de buscar a alguien que nos pudiera dar sus conocimientos. Luis Gallo, que fue el que detonó esta inquietud, aquí está conectado. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, con gusto, si les das chance, Ivonne, Serge, de abrir los micrófonos para quien quiera hacer una pregunta al aire, adelante. Todos pueden abrir sus micrófonos, sí. Perfecto, gracias, Imoncita. Luisito, qué bueno. Adelante, bienvenido. Gracias, hombre, como siempre. Gracias, Alejandro. Mira, nomás compartir un poco lo que hicimos, de la mano de Juan Manuel Palacios, que está aquí. Teníamos una obra de departamentos y fue con estructura metálica y todo lo demás lo subcontratamos. Entonces, más bien hicimos todo subcontratado y le cambiamos el objeto social a lo que menos hacemos. No sé si sea correcto, el señor de la Vega nos podrá decir. Dijimos en nuestro objeto social que nuestra especialidad es hacer estructuras de acero, lo que nunca hacemos, ¿no? Porque en realidad, como dicen ustedes, subcontratamos todo. Cancelerías, albañilerías. Y al decir que somos acereros y hacemos estructuras de acero, y el edificio no es de estructura de acero, pudimos resolver todo el tema del REPSE. No sé si fue correcto, pero bueno, ahorita nos libró de muchos problemas. Quería ejemplificar lo que hicimos, Jean, como para parte de compartir las experiencias, ¿no? Sí, y bueno, yo soy laboralista, no me dedico a temas corporativos y cuando hacemos el análisis de un asunto en concreto, pues meto expertos en cada materia. Sin embargo, de lo que he discutido con colegas de mi misma firma,
El tema del objeto social ha ido evolucionando mucho y hoy por hoy estábamos acostumbrados a meterle 50 actividades, ¿no? Muchas que incluso en la vida hicimos. Hoy con esto del REPSE pues, tuvimos que acotarlas a lo más esencial, pero algo que aprendí recientemente es que en materia mercantil de sociedades existen ya tesis y jurisprudencias que dicen que no necesitas describir todo lo que tu empresa puede hacer en su objeto social, sino que también puede hacer otras muchas cosas que no están expresamente ahí señaladas. Desconozco bien el límite y quizá pudiera eso aplicarse a tu caso, Luis, cuando pues, la fabricación de estructuras de acero, cuando hiciste un edificio, pues sí suena un poquito drástica la descripción, pero bueno, si eso te ayudó, pues está bien. Lo que no sé si eso tenga otras implicaciones fiscales, el poner algo tan diferente y luego facturar, no sé qué conceptos facturaste, porque esto tiene que estar amarrado de las facturas, ¿no? Sí, yo creo que sí es un tema ahí, acompañando el comentario, y gracias Luis por compartirnos tu experiencia. Evidentemente es uno de los puntos que se recomiendan, ¿no? A lo mejor no el estar cambiando objeto social continuamente cada obra o cada proyecto que hagamos, porque nos menciona parte del REPSE que es la actividad económica preponderante como tal, o sea, lo que más nos dediquemos. Pero en efecto, es una de las recomendaciones atendiendo a cada uno, pues que modifiquen su objeto social y que lo acorten a única y exclusivamente lo que se dedican para entonces caer o no en el supuesto. Pero sí, podría ser alguna de las soluciones a tomar en consideración. Gracias. Levantó la mano el señor Alberto. Adelante, Alberto. No lo veo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes. Mira, yo soy desarrollador y antes era constructor, ahora ya me voy a dedicar a vender tacos, ¿no? Porque se está poniendo muy complicado todo esto. Pero básicamente nuestra empresa desarrolla y contrata a constructores que son los que van a hacer la obra. Lo que dijo el licenciado de la Vega me llamó mucho la atención de que entonces seríamos nosotros los últimos responsables de la responsabilidad laboral en cuanto a si alguien falla de nuestros contratistas en pagar el IMSS, el SAR, el Infonavit, todo eso los tenemos que tener checadísimos. Ese es el tema más importante para mí. O sea, modificar el objeto social y cambiarle a las obligaciones fiscales, pues eso está fácil, ¿no? Hacer que los contratistas tengan el REPS está fácil. Pero entonces sí los tenemos que supervisar porque nosotros seríamos los últimos, digamos, responsables. Sí, supervisar, eso es importante e incluir disposiciones en los contratos que firmas con ellos que te protejan. O sea, vamos, es cosa de ponerse creativo, ¿no? A veces, si tu contratista es muy chiquito, pues va a ser bien difícil, pero si tu contratista es grande, a lo mejor sí puede cumplir con garantías y cosas así. Y es que contratistas grandes o chicos, una vez que les pagas la obra, pues a lo mejor se quedan insolventes. Y si te caen después de 5 años, como decías, o 4 años, pues básicamente les vamos a tener que hacer su seguro social, checar su SAT y checar todo lo que estén haciendo, que lo hagan bien para que no nos rebote. Pero es una chamba y es una obligación que nada más nos cuesta y no nos produce nada, ¿no? Exactamente. Te pasaron a ti la obligación fiscalizadora. Ya te entendí. O sea, en pocas palabras, somos sus auditores gratuitos, como han estado haciendo todo. Es correcto. Es exacto lo que mencionábamos anteriormente. Ahora, te comento una parte, Alberto, dentro del link que les envío, porque son demasiadas obligaciones las que tenemos que cumplir una vez que estamos registrados en el REPSE, que no nada más registrarse en el REPSE, hay una obligación de presentar declaraciones cuatrimestrales, ¿sí? Entonces, será muy importante que en nuestros tiempos de construcción nos estemos fijando cuánto periodo le vamos a dar a este contratista que vamos a subcontratar, pero ese contratista tiene obligaciones cuatrimestrales y de no cumplirlas, entonces le van a quitar el permiso de REPSE. Entonces, sí, somos auditores, nos trasladan la obligación, bueno, ustedes los constructores, es una carga adicional, pero ellos también tienen una responsabilidad de estar presentando esas declaraciones y de no cumplirlas les van a eliminar su permiso del REPSE. Ya entiendo, pues muchísimas gracias. Ya me espanté más. Me espanté más. No te ayudamos.
No, pues como toda buena conferencia sales con más dudas, ¿no? Claro. Adelante, Víctor Jiménez. Gracias. Decía Liceo de la Vega que que además de auditores de nuestros subcontratistas, debemos obtener en algún momento una liberación que siempre ha sido otorgada por las alcaldías o por los municipios, el aviso de terminación de obra. En este caso es adicional a ese que da la autoridad administrativa, ¿lo dará la Secretaría del Trabajo, esa liberación? No, la ¿Es verdad es que no. adicional? Yo creo que eso es adicional, no tiene nada que ver el municipio. El municipio es por efecto de otras cosas, ¿no? No tiene nada que ver con la Secretaría, ni con el Seguro Social, ni con nadie. Eso es adicional. Pero entonces el notario, para poder escriturar una vivienda nueva, no solo deberá de certificar que cuenta con el uso y ocupación otorgado por las autoridades, sino que también deberá de tener algún aviso de parte de la Secretaría del Trabajo de que está liberada la obra. No, para nada. No hay ninguna obligación a los notarios de tener que verificar que se cumplieron con obligaciones laborales y de seguridad social. No, el notario no va a hacer constar nada de eso. Acuérdate que la autoridad te pasó a ti la obligación de fiscalizar a toda tu cadena productiva que todos cumplan. Entonces, tú eres el fiscalizador, no el notario. Me queda claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que por aquí se nos salió Jean, no sé si aún sigue. Está teniendo ahorita un problemita técnico, pero ya lo estamos reincorporando. Perfecto, Sergio. ¿Alguien más tiene alguna duda? En el chat. Tengo contacto con mi máster. Hay algunas dudas en el chat. Hay un tema que se estuvo dando muy curioso respecto a las obras faraónicas de nuestro querido presidente. No obstante que entró en vigor todas estas disposiciones del REPSE y de subcontratación, durante muchos meses a los proveedores de esas obras no les pidieron REPSE, curiosamente. Ahora ya, pero pasó medio año para que se los pidieran, ¿no? Entonces, digo, tampoco están tan coordinados que digamos. Licenciado, aquí hay una pregunta de Guillermo Orihuela. Dice, tengo un contrato como master broker para la venta de 120 casas. No me pidieron el REPSE, presto servicios de intermediación. Los vendedores me dan recibos de honorarios. Sí, pues tú eres un broker, tú eres un intermediario en la venta. Quiero pensar que eso es. Tú no tienes la obligación de repsearte, ¿no? Ese es el verbo que se aplica. Tú eres eres independiente, tú no veo que estés obligado a tener ese repse. Licenciada La Vega, una pregunta. Sí. Y yo pienso que sí, porque si yo soy el desarrollador y en mi objeto social no pongo que comercializo, yo voy a contratar a Guillermo como broker y le voy a pedir el REPSE. Es que hay una regla que olvidé comentárselas que es muy importante. Después de que se publica la ley, viene un acuerdo, según esto aclaratorio, que lo hizo todo más confuso, pero después emitieron una guía y esa guía ya fue bastante más clara. Y en esa guía se habla de una teoría que es, creo que muy relevante para todos efectos de REPSE, que es la teoría del techo. ¿Qué significa? Que para que apliquen las disposiciones en materia de subcontratación, la ejecución del servicio o de la obra tiene que ser en las instalaciones del beneficiario. Entonces, si tu broker trabaja desde sus oficinas ubicadas en no sé en dónde, abiertamente no es subcontratación.
podría haber cierto nivel de duda si al broker lo tienes metido en el departamento muestra, ahí trabajando, pues ahí a lo mejor pudiera darse esa discusión. Pero si el broker es independiente y trabaja desde su lado, no hay obligación de repsear. Víctor Jiménez, adelante. Es Ya la no, mano. muchas gracias. Ok. Gracias, perdón. Sí, Dejé la mano. manita. Son los dos que tienen la manita. Luis, ¿nos ayudan a bajar la mano, por favor, para que se elimine ahí el tema? Sí. Licenciado, hay otra pregunta. Dice, en un grupo empresarial, las constructoras tendrán que estar inscritas en el REPSE para proporcionar a las inmobiliarias la presentación de servicios de construcción. Pues sí, evidentemente. Yo pienso que sí. En este caso, la inmobiliaria, pues su objeto va a ser el desarrollo inmobiliario o su actividad económica y va a subcontratar a todas las personas. Entonces, en efecto, todas las empresas tendrán que estar registradas en el REPSE. Bueno, eso si decidimos acatar los criterios de la Secretaría. Correcto. Si no los quieres acatar, hay margen. Digo, es muy discutible el criterio que están asumiendo. Que no acato porque yo digo que no me aplica el régimen de subcontratación, sino más bien soy un contrato de obra que se regula por la legislación civil o mercantil, no laboral. Entonces, pero bueno, pues la verdad es que como que las empresas se sienten más seguras generando su REPSE, pero esa es decisión de negocios de cada quien. Sí, de hecho, nada más para complementar, Marcelo, ahorita vamos contigo, para complementar el comentario del licenciado, hay un caso con un cliente que tenemos al cual nosotros le prestamos servicios de contabilidad y su abogado laboralista le recomendó que no se tiene que registrar en REPSE porque no pone personal a disposición, porque cuenta con activos, porque cuenta con capital humano. Entonces, como bien lo menciona el licenciado, bueno, habrá gente que se va a registrar en el REPSE por dos motivos, ¿no? Porque está obligado o por evitar problemas, porque si no también te puedes quedar sin trabajo. Pero sí, definitivamente es una decisión que van a tomar individualmente con su corporativo. Marcela Ramírez, adelante. ¿Qué tal? En cuanto a la pregunta que tenía sobre las obligaciones de PLD, ¿qué obligaciones se podrían derivar del registro en el REPSE? Lo que estamos entendiendo o algunos de los argumentos que nos están presentando es que el manejo de recursos se interpreta o entran ahí los recursos humanos. Por lo tanto, al inscribirnos en el REPSE, reconociendo que hay una contratación de servicios especializados, estaríamos obligados a presentar avisos a PLD. Sí, mira, te lo voy a leer textualmente, pero te digo, yo de todos modos lo consultaría más con todo mi corporativo ya internamente. El artículo 17, fracción 11, en el inciso B de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, o sea, la ley antilavado, regula como actividad vulnerable la prestación de servicios profesionales independientes, en donde se prepare para un cliente o se lleva a cabo en su nombre la representación legal, la administración o manejo de recursos, valores o de cualquier otro activo, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, al artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, dice, la ley antilavado no define que debe entenderse por un recurso, esa es la situación. Sin embargo, el mencionar artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo sí considera los recursos humanos para describir a los servicios de subcontratación identificados como outsourcing en los siguientes términos. Y ya te viene una serie de términos, que ahí es donde nos tendríamos que especificar. Por eso te mencionaba anteriormente que sí se pueden derivar obligaciones, pero tendremos que analizar cada caso en concreto y en el supuesto. De acuerdo, gracias. A ti. Ricardo Medellín, adelante. Muchas gracias, saludos a todos. Oye, yo soy aportador de tierra y obviamente a la hora que firmo con el desarrollador, si él llegase a tener algún problema y que a mí me pagan con ventas, ¿incurro en alguna corresponsabilidad? ¿Cómo me pudiera haber afectado? Perdón, ¿me repites qué haces? Yo aporto tierra, yo soy el dueño de los terrenos, se los doy al desarrollador, él me paga con ventas. Si él llegase a incurrir o uno de sus proveedores en este tema de REPSE, ¿se irían contra mí en algún punto? No, yo no creo que, digo, así de bote pronto, la relación contractual que tú generas con el desarrollador
Es un contrato de naturaleza, vamos, no hay un servicio como tal, es un contrato de compraventa, básicamente. De compraventa. Tú aportas el terreno, ellos la edificación de la obra. Yo no veo que seas materia de REPSE en tu actividad, o en la actividad que ellos desarrollan, y que tú les tengas que exigir el REPSE a ellos para firmar el contrato de desarrollo. No me parece que estés obligado. Ok, muchas gracias. Nada, Ricardo. Rafael, Eduardo, adelante. Buenas tardes, gracias. Oye, ¿no hay forma de que nos podamos defender de que la autoridad nos quiera endosar sus tareas? O sea, ay, ve y revísale, pues, ¿por qué, mano? O sea, haz tu chamba tú, ¿por qué me la tienes que endosar a mí y yo la debo de aceptar a fuerza? Yo creo que como mencionaba Alberto, pues mejor hay que vender tacos todos, ya nos metemos en temas de REPSE. No, desde mi punto de vista no, salvo que el licenciado nos diga otro punto, pero si caemos en el supuesto, no, yo no tengo conocimiento de que haya alguna jurisprudencia o algo que nos permita librarnos de esa obligación. Bueno, no, efectivamente no nos podemos librar salvo que se impugnara la ley y que la ley fuera declarada inconstitucional, pero habría que analizar si estás en el momento y en el supuesto para poder impugnar la constitucionalidad de esa obligación, que siento que sí es válida, pero bueno, pero sí hay una alternativa que habría que analizar con mucho detalle. Lo otro es que entiendo que hay firmas que se han dedicado a prestar este servicio, al servicio de almacenar y recabar información de empresas que tienen que cumplir con obligaciones del REPSE. Claro, tienes que pagar, ¿no? Pero no lo haces tú, lo hace un tercero. Entonces, no sé si esa sea una alternativa. Gracias. Alan, Iván, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Una pregunta. En lo que decía una parte de lo que es la guía que sacó la Secretaría de Trabajo, nos marca periodicidad. ¿Qué significa periodicidad? ¿Cuánto tiempo significa para que entonces una persona pueda estar trabajando en ese lugar? No sé si me explico. Sí, la periodicidad se refiere a cuánto vas a tardar aproximado en la obra. Es decir, si te van a contratar a ti para que hagas cimentación en algún proyecto, entonces tú te vas a registrar en el REPSE si es que estás en el supuesto o que tu cliente te lo está pidiendo, y tú tienes que plasmar la periodicidad. Es decir, aproximadamente del mes de enero al mes de diciembre, yo voy de marzo de 2022 a diciembre de 2022, yo voy a estar trabajando dentro de esa obra, y ese permiso que te va a otorgar el REPSE es el que tenemos que trasladar a nuestro contrato. A eso se refiere con la periodicidad. El periodo o cuánto vas a durar tú desarrollando esa obra en específico. No, perdón, yo no me refiero a eso. Me refiero a cosa que me marca que yo soy el dueño de la obra. Y me dice que para que la gente supuestamente esté en el REPSE, pues debe de estar en mi lugar, o sea, en mi obra, y que debe de existir una periodicidad. Ah, ya. Pero esa periodicidad no me marca, pues debe de tener una semana, 15 días, un mes, un año. ¿Qué significa eso? Porque, Sí, por ejemplo, el aluminista, pues me trabaja 2, 3 días, se acabó. No tendría que estar en el REPSE, por poner un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, el que me está haciendo la edificación se tarda 6 meses. La periodicidad es distinta. Podría entrar, tal vez, pero no me lo marca esa guía. Es correcto. Ni la ley. La guía no te dice, o sea, te dice que son materia de REPSE si llevas a cabo actividades periódicas. Sí. Pero no te dicen qué consiste la periodicidad. Pero cuando tú analizas ese renglón, realmente lo único que te excluye es la actividad que se hace una sola vez. Tampoco te dice si ese una sola vez es una hora, un día o una semana completa, ¿no? Pero bueno, o sea, el razonamiento es si tú recibes un servicio por única ocasión en tus instalaciones, no aplica el REPSE. Sí, por el contrario, ese servicio es periódico, sí aplica el REPSE. Entonces, esa pregunta me la han hecho varias veces. La verdad,
no hay regulación, ni criterio, ni pronunciamiento adicional que nos lo aclare. Entonces, yo usaría el criterio común. El criterio común, pues digo, no es, me parece que si tu actividad es, y esto ya te voy a decir algo muy personal, es una vez al año, pues eso yo creo que no es materia de REPSE, ¿no? Pero no existe regla que nos aclare ni criterio por escrito, ni siquiera una llamada telefónica que les podamos hacer para que nos den alguna pista de lo que ellos entendieron por eso. Entonces, como siempre, es a criterio de la autoridad. Tal cual, Alan, tal cual. Y el problema es que no se pronuncian al 100%. Alberto, adelante. Mira, me surgió una pregunta por lo que dijo el licenciado de la Vega. Licenciado, dijiste que pues, la mayoría de la gente, por el pánico que entró, está exigiéndole el REPSE a sus contratistas. Muchas veces cuando tú eliges por irte, por exigirles eso, a lo mejor estás renunciando a poder después meter un amparo y decir, ¿sabes qué? A mí no me aplica, sí me aplica. Si exigimos, ahora sí que si los metemos al REPSE, ya nos estaríamos dando por enterados y después no podríamos pelear. ¿O tú crees que sigan abiertas las posibilidades para poder pelear diciendo, oye, esto no es una subcontratación, las personas vienen y obedecen, el contratista obedece, los muchachos obedecen a su jefe, el cancelero obedece al jefe de canceleros y yo no los mando. Yo nada más superviso que lo hagan bien, pero pues la realidad es esa. Nosotros no hacemos su trabajo ni mandamos a su gente, lo mandan los contratistas, ¿no? Pero si los registro en el REPSE, ¿ya pierdo la posibilidad de pelear? No, yo creo que no. No conozco más que el área laboral, que es mi área de especialidad, pero en materia laboral no perderías la posibilidad de impugnar. Quiero pensar que en litigios civiles, perdóname, fiscales, sucedería lo mismo, porque te pueden golpear de varias maneras. O sea, si tu contratista incumple lo que tú quieras, no paga el aguinaldo, y entonces vienen y te lo cobran a ti porque tú eres el beneficiario, y tú decides impugnar la obligación que deriva de la ley por inconstitucional, todavía lo puedes hacer desde el punto de vista laboral. No sé si desde el punto de vista fiscal, porque te objetan una deducción. Oye, me objetaron la deducción, no sé si sigue siendo válido. Yo creo que pensar que sí, pero no, esa área no la manejo. Ya con eso me quedo tranquilo, porque el contratista que nos generara problemas sería el que no pagó el seguro social, tiene una demanda laboral y obviamente ya no pagó sus impuestos y se desapareció. El que venga va a venir como tormenta perfecta, ¿no? Entonces en ese momento poder decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a pelear, ¿no? Ya me peleó por todo. Porque si un contratista no le pagó a uno, tiene una demanda, eso no es problema realmente. Es más que se nos haga la tormenta de que le terminas de pagar, agarre la lana y se la gasta. Tengo la mía. Gracias. Pues muchas gracias, Al contrario. Al contrario. Hay otras dos preguntas. Javier Argueta Alberto dice, ¿los despachos de arquitectos estarían obligados al REPSE? Desde mi punto de vista no, porque no estás prestando un servicio especializado, no es una obra especializada, no tienes personal en sus instalaciones, tú generas un proyecto desde tus instalaciones. Es lo mismo del ejemplo que ponía el licenciado anteriormente de los brokers. Desde mi punto de vista, no. Guillermo Orihuela, los administradores de condominios, entiendo, necesitamos REPSE. Pues si te está contratando una inmobiliaria, probablemente sí, porque estás poniendo personal dentro de sus instalaciones para el mantenimiento. Un tema bastante controversial también. No sé, licenciado, ¿qué opinión le merece al respecto? Habría que analizar el caso en concreto, pero acuérdense que aquí es la famosa teoría del techo. Si tú, proveedor de servicios especializados, lo ejecutas en las instalaciones del beneficiario, sí aplica el REPSE. Entonces hay que hacer ese análisis en concreto, si se da o no se da, porque pues, o tú trabajas para los condóminos o trabajas para alguien más, no sé, o sea, como que habría que analizar el caso en concreto. Felipe Ramírez, adelante. Hola, buena tarde. Mi pregunta es con relación a los directores responsables de obra. Considerando que ellos realizan un servicio especializado y que parte de estos servicios los realizan dentro de las obras,
La pregunta es, por este efecto, ellos, los directores responsables, ¿estarían obligados al REPSE? ¿Los qué, perdón, dijiste? Los directores responsables de obra. Directores responsables de obra. Pero esos tienen un empleador, ¿no? No, los que trabajan por su cuenta. Bueno, ese es un buen punto. Qué bueno. Es que en esto hay miles de excepciones. Fíjate que para que aplique todas las disposiciones del REPSE y de la subcontratación, necesariamente tiene que haber dos individuos. O sea, el profesionista independiente que por sí mismo va o es un ingeniero y va a la obra y tú lo contratas, eso no es REPSE. Eso no es REPSE. Esa es la prestación de un servicio profesional, aunque sea en tus instalaciones. Para que se dé la obligación de REPSE, necesita ser una persona física o moral distinta que te comisiona a ese responsable de obra a laborar en tu obra. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Juan Manuel Palacios. Sí, es comentar sobre lo mismo, es decir, todo va en función del objeto social. Si la actividad que vas a contratar o subcontratar es parte de tu objeto social, aplica REPSE, como lo quieras ver, si es una vez, lo contratas una vez, o 20 veces, o media hora, aplica REPSE. El código fiscal es muy claro, no tiene, en el 15D, son operaciones que no son deducibles si están dentro de tu objeto social o de tu actividad preponderante. O sea, no dice si lo contratas una vez, no dice si 2 veces o si, no, así de tajante. ¿Está en tu objeto social la actividad que vas a contratar? Sí, es no deducible. Y multas, las que ya conocemos. Y si forma parte de tu objeto social o si es de tu actividad preponderante, así de seco. Entonces, las preguntas de que si el arquitecto el DRO que va a trabajar, si los que van a comercializar las casas, voltea a ver tu objeto social. Si tú eres un desarrollador y tienes en tu objeto social que comercializas tus casas, pues necesitas contratar con REPS. Y así sucesivamente. Es muy, muy sencillo el tema. Pero puedes jugar con tus objetos. Claro, no, me refiero que hay que voltear a ver el objeto social. Si lo tienes, quítaselo. Que es lo que yo le apoyo a Luis Gallo, y fue lo que hicimos. Hay que quitarle esas actividades a tu objeto social para que puedas contratar. Es correcto. Sí, de acuerdo contigo, Juan Manuel. Como lo comentábamos al principio, uno de los puntos primordiales es analizar el objeto social y la actividad económica preponderante, y con base en eso, entonces ya determinar qué modificamos. Pero muchas gracias por tu comentario. Otro comentario adicional. En el tema de la responsabilidad solidaria del 26 del Código, que ya nos avienta a ser responsables por lo que no haga el contratista, yo creo que lo que queda salvado o lo que se puede salvar es la parte del Seguro Social, es decir, la parte del CIROC, siempre y cuando cumplas con el contrato de precio alzado o precio unitario debidamente delimitado y debidamente requisitado, como lo establece el artículo 5 del reglamento en su penúltimo párrafo. Ahí sí, la responsabilidad de solidaridad con relación al IMSS te la quites. Es correcto. Bueno, pues desgraciadamente Jim tiene unos problemas ahí tecnológicos que no hemos podido solventar. Hemos estado así como que tras bambalinas. Me pide que los disculpe con todos ustedes. Queremos agradecer mucho el tiempo y la dedicación a nuestros ponentes. Es una pena que Jim se haya tenido que desconectar, y más que haya tenido este problema tecnológico. Si así lo deciden los ponentes, con mucho gusto vamos a estar, si nos permiten, enviando la grabación de esta interesante plática a los correos con los que se registraron para asistir a este evento.
Y pues bueno, pues respetando los horarios de los ponentes, acordados con los ponentes, tenemos que terminar. Sin embargo, les recordamos a los asistentes que si tienen preguntas, nos las hagan llegar a info@softec.com.mx. Con mucho gusto nosotros lo canalizamos con nuestros amables expertos y ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, no nos queda más que agradecerles también a ustedes su asistencia e invitarlos al siguiente webinar que se llevará a cabo a finales del mes de marzo. Muy probablemente el tema tenga que ver con lo que es la NOM de la comercialización. Y si no es ese el tema, debido a la salida de la misma NOM, podríamos estar hablando tal vez de del mercado en ciudades pequeñas y medianas en el país. No me queda más que agradecerles su tiempo, su atención y un agradecimiento especial a nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Al contrario, con todo gusto. Gracias a ustedes, al contrario, un placer estar aquí y con todo gusto que proporcionen la información. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.